Bienvenidas a todas y a todos los psicólogos y psicólogas que me están viendo. La verdad es que estoy muy contenta de que estés al otro lado. Eso significa que has pasado por una serie de filtros, que te has interesado y que tienes por lo menos una hora de tu tiempo para dedicarme. Y para dedicarte también a ti, a tu próxima formación, ¿no? Que es esta de cómo ser psicóloga a domicilio. Bueno, estoy un poquito nerviosa, también muy emocionada y es porque es un reto para mí tener que resumir casi 10 años de mi carrera profesional yendo a la casa de los pacientes en una hora de masterclass. Entonces, esto para mí siempre supone un reto, pero yo espero hacer un buen resumen de lo que significa la psicología a domicilio y sobre todo hacer un buen resumen de lo que significa la próxima formación de cómo ser psicóloga a domicilio que daremos próximamente en directo. Entonces, esta masterclass lo que pretende es profundizar en conceptos, que realmente tengas un buen imaginario de lo que significa ser psicóloga a domicilio, de lo que vamos a trabajar en las formaciones y de lo que supone ir a casa de los pacientes. No me quiero enrollar demasiado con la introducción. Yo soy Natalia Pedraja, soy la fundadora y la directora de Apoyo Psicológico en Casa, junto con un montón de profesionales. Durante todos estos años, ya casi 10 años, llevamos llevando la psicología al domicilio de las personas y lo hemos hecho con deontología profesional, lo hemos hecho con buena praxis, con una buena metodología y toco madera porque hasta el día de hoy no nos ha pasado nada. Que eso que de la psicología a domicilio puede dar un poquito de miedo, pues realmente es así, es decir, una de las primeras cuestiones que tenemos que vencer es ese miedo, ¿no? Que nos puede generar ir a casa de los pacientes. Pero bueno, si tu problema o tu dificultad no es el miedo, quizás sea el desconocimiento o quizás sea la desinformación o quizás sea unos paradigmas que no tenemos del todo claros, ¿no? Como que la psicología a domicilio es para gente que no se puede desplazar o para gente que está muy mal o solamente para determinados problemas o los que hemos visto en la televisión, ¿no? Como Super Nanny o Hermano Mayor. Entonces, bueno, todo este batiburillo que tenemos de información sobre la psicología a domicilio, pues es en función de los determinados paradigmas que tenemos, de la información que hemos recibido y de las creencias que nosotros mismos y nosotras mismas nos hemos hecho. Hoy, en esta masterclass, se pretende sentar una base, realmente sentar una base que tenga un poquito de ciencia debajo, bastante comprobación científica, bastante comprobación experimental y realmente luego a partir de ahí ya que surjan pues todos los paradigmas y todas las creencias que sean convenientes para cada una de nosotras, pero sobre todo que tengamos la información. Entonces, insisto, esto para mí es un reto. Voy a estar durante las próximas horas más o menos hablando sobre psicología a domicilio y quiero que me acompañéis un poco en este viaje. Quiero también deciros cómo empecé yo dentro de la psicología a domicilio y bueno, la verdad es que fue un poco de casualidad. Estoy muy agradecida a esa madre que un día en la piscina, ¿no? Donde yo trabajaba porque salí de la carrera y a lo mejor alguna de vosotras también está en esa misma situación, tú sales de la carrera, obviamente todavía no estás dentro del mercado laboral, estás empezando un poquito y bueno, yo compatibilizaba mis estudios con otros trabajos, como era socorrista, y estaba yo en la piscina en verano muy atenta de todo lo que pasaba, analizando muchos comportamientos, había terminado ya la carrera, entonces, claro, era como un montón de información de muchos años, así como diciendo, venga, a ver, ¿qué saco yo de todo esto? ¿No? Empiezo al mercado laboral, pero no sé cómo, no tengo experiencia, nadie me va a contratar. Bueno, total, que al final del verano me acuerdo que una mamá maravillosa se acercó a mí y me dijo, oye Natalia, parece que te llevas muy bien con mi hijo y parece que de alguna forma congeniáis. Y bueno, la verdad es que quería saber si tú dabas clases, si hacías algo, si ayudabas a los niños. Y yo decía, bueno, digo, soy licenciada en psicología. Para aquel entonces no me llamaba psicóloga todavía, ¿no? Entonces yo acabo de salir de la carrera, pero lo que sí que sé es que me gusta mucho la etapa infanto-juvenil. Entonces es probablemente que sea por eso, por lo que me llevo también con tu hijo y por lo que congeniamos y por lo que puedo poner unas normas y él las respeta y por lo que puedo trabajar pues cómo él se siente con otros niños, etcétera. Me dice, ah, perfecto, entonces queremos ir a tu consulta. Y yo dije, oh, tenemos el primer problema y es, no tengo consulta, no tengo un espacio y no me voy a formar un espacio, primero porque no sé muy bien cómo hacerlo y segundo porque no veo yo mucho sentido trabajar con este niño, puesto que he trabajado en un ambiente muy natural, como era la piscina, en una habitación, ¿no? Entonces la madre, y fue ella, me dijo, ¿y por qué no vienes a casa? Y ahí ya se abrió
mi mundo de posibilidades y empecé a hacer psicología a domicilio ese mismo verano, ¿no? A finales de ese verano. Esta es mi mini historia, ¿no? La gente probablemente, no sé, se pueda imaginar cómo empezó la psicología a domicilio en Natalia o cómo empezó apoyo psicológico en casa, pero esta es la verdad, empezó así. Así que después de, como digo, esta mini introducción, vamos a situarnos en lo que es la psicología a domicilio hoy, después de que esa Natalia y de que todo ese equipo que la acompaña, pues realmente hayan podido aunar todo ese conocimiento y estamos a día de hoy con toda esa experiencia que quiero transmitiros. Fijaros, lo primero que tenemos que hacer es ampliar la visión, ¿vale? Lo primero que me gustaría es que hiciéramos unas pequeñas reflexiones sobre cómo está la psicología hoy en día y cómo de accesible está la psicología hoy en día. Fijaros que la psicología a domicilio trata de aproximarse a las personas, trata de ir más allá de lo que es la consulta, ¿no? Y desde luego trata de flexibilizarse, ¿no? En ese ambiente. Pero bueno, más allá de todos estos términos que iremos viendo, sí que es importante que hagamos como una visión, como digo, amplia de cómo está la psicología y cómo de accesible está la psicología al ciudadano y a las ciudadanas, a las mujeres y hombres, ¿no? de este país y a los niños y a las niñas. Bueno, pues aquí la verdad es que me gustaría analizar tres sistemas, ¿no? de salud que tenemos, de salud mental en concreto que tenemos. Sin intentar hacer una crítica demasiado fuerte, porque creo que son sistemas que ayudan a las personas, sí que me gustaría ver cuáles son las torpezas de ese sistema, ¿no? Y cómo hace que no estemos tan próximas a la gente. Fijaros, cuando estamos valorando entrar dentro del Sistema Nacional de Salud, como psicólogas tenemos que hacer el PIR y tenemos que pasar esos exámenes y finalmente entramos dentro de ese Sistema Nacional de Salud. Pues fijaros, ese Sistema Nacional de Salud, como sabéis, tiene muy poquitas plazas de psicología, lo que significa que hay muy poquitos psicólogos y psicólogas para las personas. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué hace que el sistema esté un poquito deficitario en este sentido? Bueno, pues que la gente primero, cuando quiere ir al psicólogo, no puede ir directamente al psicólogo o a la psicóloga de la Seguridad Social. Tiene que pasar primero por el médico de cabecera. Y dependiendo de qué comunidad autónoma, luego está derivado al psiquiatra y luego finalmente recibe sesiones de terapia o de psicoterapia. Claro, ya de por sí esto no puede ir al sistema de salud mental y no poder acercarte directamente a una psicóloga, lo que hace es poner una barrera. Fijaros lo importantísimo que es esto, ¿no? En nuestras estructuras mentales y en nuestras creencias. Luego decimos que la psicología es la gran desconocida y que los psicólogos y las psicólogas pues estamos así como muy estigmatizados, ¿no? De que somos pues para una población muy reduccionista, muy enferma, ¿no? Muy de locura, ¿no? En ese sentido. Y claro, es que la gente a pie, si quiere ir a una psicóloga de la Seguridad Social, no puede directamente, ¿no? Tiene que pasar por una serie de filtros. Más allá de saber que cuando estás yendo a la psicóloga de la Seguridad Social tienes un periodo de interconsulta muy largo, es decir, desde que empiezas el tratamiento, la primera sesión, hasta que continúa la segunda, la tercera y la cuarta, pasa mucho periodo de interconsulta, es decir, más de probablemente un mes, aproximadamente un mes. Y luego, claro, pues finalmente a veces ocurre que hay una rotativa de psicólogos y de psicólogas. Hay tan pocos que necesitan de alguna forma pues cambiarse, ¿no? Y, bueno, no siempre te puede tocar la misma psicóloga, no lo eliges tú, si esa persona cambia de puesto, si se muda a otro lugar, si la necesitan en otra área, es que es muy poca gente para tantas personas, ¿no? Vale, pues esta es la primera parte de la psicología y el Sistema Nacional de Salud. Vamos a la segunda parte. Hace muchos años, de hecho, yo empezaba prácticamente un poco con esto de la psicología a domicilio. Vi un anuncio en televisión que me encantó, creo que era de una aseguradora, no me acuerdo si era Sisa o Adeslas, pero básicamente las dos empezaron a la par. Y decía, bueno, hemos incorporado en el cuadro médico a las psicólogas y a los psicólogos. Y yo decía, fenomenal. Entonces las aseguradoras ya no son las aseguradoras solamente de salud física, sino que también son aseguradoras de salud mental. Y yo trabajé para una de ellas. Y entonces, en ese trabajo que desempeñé, me di cuenta, otra vez, de cuánto de alejado estaba este sistema. Cuando las psicólogas y psicólogos entramos dentro de una aseguradora de salud mental, Asisa, Adeslas, de cualquiera de ellas, me vale cualquiera, lo que ocurre en la mayoría de los casos es que tenemos muy poco tiempo para atender a las personas. Es decir, estas aseguradoras vienen del modelo médico. En el modelo médico los pacientes se atienden
prácticamente pues en 10, 15 minutos, es un reconocimiento, un screening y luego pues el médico puede ir pasando paciente a paciente. De hecho, nosotros cuando, y lo habéis vivido seguramente, cuando vas al médico pues no estás media hora, no estás ni mucho menos, estás una hora, ¿no? Que es lo que está establecido en psicoterapia. Entonces, bueno, pues lo que me ocurre a mí es que tenía que responder cómo respondía el modelo médico, es decir, tenía que visualizar a la persona, hacer un screening, dar unas pautas y siguiente, 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 hasta tener más de 30 personas en la consulta, una detrás de otra. ¡Wow! ¡Qué estresante!, ¿no? Y además, qué atención casi de poca calidad y que en ningún sitio esté comprobado científicamente que esto realmente ayuda a gente, a todo el mundo, en función de la patología, dificultad de la vida o reto al que se enfrente, ¿no? Tiene que funcionar. Entonces, bueno, yo quiero lanzar también una lanza, ¿no?, a favor, porque es cierto que nos ha permitido estar más accesibles, ha permitido a mucha gente que por lo menos reciba ese contacto con la psicoterapia, pero es insuficiente. Y estaréis de acuerdo conmigo que en muchos casos es insuficiente. Así que, además, a todo esto se le suma que cuando se te termina el bono, ¿no?, que dan las aseguradoras de ir a la psicóloga, pues entre 20 25 sesiones o te pasas a contactar con esa psicóloga de manera privada y pagas la tarifa privada, o tienes que dejar la psicoterapia. Entonces, bueno, pues parece que tiene sus dificultades. Por último, estamos en el sistema privado de salud, ¿no? En el que estamos todos, probablemente ahora mismo. Y fijaros, yo aquí me encontré dos cuestiones. La primera, negativa, la segunda, muy positiva. La negativa es que tendríamos a hacer una psicología elitista. Es decir, es cierto, nuestro trabajo se tiene que valorar, pero es cierto que no todo el mundo se puede permitir un psicólogo ni una psicóloga. Entonces, realmente lo que estábamos haciendo es tener precios por consulta que no eran accesibles a todo el mundo, ¿no? Entonces, parecía que solamente aquellos que se pueden permitir la psicología pues pueden acceder a psicoterapia de calidad. Y esto a mí me rechinaba mucho, me da bastante pena y creo que se puede hacer de otra manera. Segunda cuestión muy positiva es que ahí estaba el mercado, ahí están las consultas de psicología privada y ahí están las metodologías y las formas en las que ahora sí, sin necesidad de estar estrictos a un sistema de salud mental público, sin necesidad de ceñirnos a las normas de una aseguradora, podemos hacer lo que queramos bajo la comprobación científica, bajo la comprobación experimental, de que efectivamente las sesiones duran una determinada duración, se atiende a cada persona según especialidad y bueno, pues realmente empezamos a hacer una psicología de calidad. Quizá ahí podamos quitarnos las piedras que a mí me perseguían, no sé si a vosotras, pero a mí me perseguían de la psicología no funciona, esto no está muy claro, fulanita fue al psicólogo y no la arregló, la otra fue a la aseguradora y tampoco fue suficiente. Entonces, claro, acumulamos demasiadas cuestiones negativas, ¿no?, en este sentido. Bueno, no me enrollo más en creo que casi todo el mundo estará de acuerdo en cómo está la psicología, ¿no?, en nuestro país, aquí en España. Entonces, no me enrollo más, pero sí que ahora me meto dentro de la psicología a domicilio. En el Sistema Nacional de Salud público tenemos algunas unidades, sobre todo cuidados paliativos, sobre todo de tipo oncológico, donde existen equipos multidisciplinares donde dentro de esos equipos va la psicóloga también a domicilio, ¿vale? Hay un comienzo, pero desde luego no es lo común, no es lo habitual. En las aseguradoras no existe esta psicología a domicilio, ya os podéis imaginar que, bueno, por el precio por consulta que pagan las aseguradoras en el sentido de que hay que atender a mucha gente para que te salga rentable, pues no compensa de ninguna de las maneras. Por lo menos a día de hoy no se han encontrado indicios de que las aseguradoras hagan psicología a domicilio. Y en el sistema privado es donde emerge realmente esta cuestión. Es donde, como os decía, tenemos esa capacidad de poner nuestras propias normas, de poner nuestras propias metodologías y ahí es donde realmente emerge la psicología a domicilio y donde podemos hacer mucho bien a las personas. Así que una vez hecha esta introducción, me gustaría que nos fuéramos al siguiente polo. Y el siguiente polo es, bueno, ¿y entonces cómo está la salud mental de las personas? Bueno, pues fijaros, yo os he puesto dos tablas que a mí me encanta utilizarlas. Sé que son tablas un poquito desactualizadas,
pero es que no he encontrado las que están súper actualizadas ahora mismo porque se han parado muchas investigaciones epidemiológicas. Entonces, estas realmente son de hace 10 años. Yo entiendo que la población ha cambiado, pero puede que no haya cambiado tanto. Y fijaros, si nos fijamos en la población infanto-juvenil, lo que estamos viendo en esta población infanto-juvenil es que se hace necesario que, en este caso, el organismo, el ministerio, nos haga unas columnas para entender los datos y la tabla. ¿Y a qué me refiero con que haga unas columnas? Pues que, por un lado, ha separado la epilepsia de trastornos de la conducta y, entre paréntesis, pone incluido la hiperactividad, de otros trastornos mentales, como si no hubiera trastornos mentales o no hubiera diagnósticos en el DSM para describir las dificultades de los niños y las niñas. Pues lo que nos encontramos en esta investigación epidemiológica es que realmente hay un gran grosso de niños y de niñas que tienen muchísimos problemas de conducta, incluida la hiperactividad, no solamente, y que están como revueltos en general. Probablemente eso desemboque en trastornos del aprendizaje y dificultades de aprendizaje. El primer motivo y la primera llamada de atención sean esos padres y esas madres que digan, mi hijo va mal en el cole a nivel educativo, pero lo que nos encontramos es que hay muchísimos niños y niñas con problemas de conducta. Fijaros además que estos datos, igual que en la población adulta que veremos ahora a continuación, fijaros que además estos datos son de población clínica, no subclínica, ¿vale? La cantidad de gente que no está diagnosticada a nivel clínico por un médico, por un psiquiatra, por un peer, por un psicólogo clínico. Entonces, hay que contar toda la población subclínica. Vámonos a los adultos, ¿vale? También muy interesante. Estos adultos que otra vez se hace necesario separar en columnas la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales. Y además de que, como veis, las mujeres son el doble que los hombres, además de que también podéis ver abajo de la tabla un grupo de mujeres que despunta, que son enfermedades degenerativas y adquiridas tipo Alzheimer, por ejemplo. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo que hacia esos 30 y muchos, 40, hasta esos 50 y muchos 60, en general, las personas están diagnosticadas de depresión, de ansiedad y hay una fina pincelada de otros trastornos mentales. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Os estoy diciendo esto porque ahora hay que hacer una especie de match, es decir, todas estas personas van a tener que meterse dentro y acudir dentro de esos sistemas que hemos estado viendo, el semiprivado, el semipúblico y también el privado. Entonces, realmente, ¿quiénes van a acudir a nuestras consultas? ¿Quiénes van a acudir a una psicóloga o un psicólogo a domicilio? ¿Y por qué nos va a venir? ¿No? Esta es una de las primeras pistas. Yo siempre me gusta decir que cuando ponemos un cartel en la puerta de cualquier establecimiento que adquiramos y ponemos soy psicóloga, atiendo a gente, te puede venir cualquier tipo de persona, pero por estadística probablemente vengan estos grupos poblacionales, niños con trastornos de conducta, depresión y ansiedad en adultos. Claro, esto se tiene que trasladar ahora y por eso estoy haciendo de lo general a lo específico, ya veréis que luego vamos a ir muy a lo específico, pero estoy intentando trasladaros este paradigma, ¿no? Si tú eres una psicóloga a domicilio y no estás centrando tu discurso en atender una determinada tipo de población porque no eres experta de un determinado campo, cualquier persona de cualquier tipo te va a llamar para que vayas a su casa. Y esto es un problema. Esto es un problema porque lo que necesitamos realmente es ser expertas en nuestro campo y poder atender a aquellas personas en el domicilio de lo cual seamos expertas y hayamos tenido experiencia y hayamos tenido formación. Entonces, este es el primer paradigma que quiero establecer con vosotras y con vosotros y es que la psicología a domicilio no es poner un cartel en redes sociales ni en internet diciendo puedo ir a tu casa, sino que realmente es puedo ir a tu casa y puedo ayudarte en esto, ¿vale? Y aquí empieza, bueno, pues la primera parte, ¿no? del curso y de esta masterclass de que eres experta. ¿En qué te consideras tú experta para poder hacer una psicología a domicilio de calidad, con deontología y con metodología de trabajo? Y esta es la primera reflexión que quiero lanzaros.
Bueno, después de todo este camino que hemos hecho, ahora vamos a seguir viendo qué es aquello que podemos indagar dentro de la psicología a domicilio, ¿no? Y para eso hay que responder a una serie de preguntas. Y yo creo que estas preguntas son claves para poder estar en una charla, como siempre digo, en las formaciones de cafetería o de facultad o de biblioteca, y poder estar en una charla diciendo, no me voy a imaginar lo que es la psicología a domicilio, sino que voy a realmente transmitir a estas personas cuáles son los paradigmas de la psicología a domicilio. Entonces, claro, yo siempre hay una serie de preguntas que a mí me encantan mostraros y reflexionar sobre vosotros. Y dentro del curso hay una dinámica, toda ella, para sacar las creencias y para sacar bueno, los miedos muchas veces que tiene cada profesional cuando se está planteando esto de, uy, qué raro, la psicología a domicilio, atender a los pacientes en la casa, esto yo no sé si es deontológico, esto a mí no me cuadra, ¿por qué se está haciendo por una cuestión de no querer montar una consulta o por qué? Hay muchas dudas, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría trasladaros es la primera pregunta, ¿no? Y es, ¿qué tipo de trastornos creéis que se van a dar más en el domicilio? Es decir, ¿qué tipo de personas nos van a llamar o qué tipo de dificultades vamos a atender o qué tipo de diagnósticos realmente vamos a poder bueno, tener, ¿no? En ese domicilio? Entonces, aquí es muy gracioso porque cuando hacemos esta dinámica, todo el mundo empieza a decir un montón de diagnósticos, todos del DSM o de dificultades, ya cada uno se tiene que sentir libre y cómoda con etiquetar o no etiquetar tanto. Entonces, bueno, pues dificultades emocionales, dependencia emocional o agorafobia, trastorno obsesivo compulsivo, demencias, entonces, claro, te das cuenta de que no depende de la pregunta, sino de quién responde. Depende de qué paradigma se tiene en la cabeza, de qué creencia se tiene en la cabeza para responder a esta pregunta. Y esto es lo que vamos a hacer justo en esta masterclass, y es, no vamos a dejarnos llevar por nuestras creencias, no vamos a dejar llevarnos por esos paradigmas inventados o que a lo mejor nos han trasladado. También, como hemos dicho, de los programas de Supernanny y Hermano Mayor también nos han trasladado un paradigma de atención a domicilio, sino que realmente vamos a darle rigor con gente que lleva 10 años trabajando en la psicología a domicilio, como somos nosotras, en apoyo psicológico en casa. Entonces, efectivamente, como ya estaréis adivinando, cualquier persona es susceptible de llamarnos como psicología a domicilio, como un recurso de ayuda en casa. Cualquier persona con cualquier dificultad, incluso familiares de cualquier persona con cualquier dificultad. Entonces, efectivamente, el tipo de trastorno no depende de quién nos llame, sino depende de quién atiende. Es decir, ¿qué tipos de trastornos se van a dar más en el domicilio? Tendría que cambiarse la pregunta a ¿qué tipos de trastornos o dificultades vas a atender tú como psicóloga, como psicólogo en el domicilio? Porque depende de quién seas tú, así podrás ir a casa de los pacientes. Bueno, otras de las grandes preguntas, ¿no?, que nos cuestionan y que realmente establece uno de los paradigmas es, vale, y entonces, ¿qué tipo de personas, si cualquier persona te puede llamar, qué tipo de personas se van a beneficiar más de la psicología a domicilio? Claro, fijaros que cuando yo digo cualquier tipo de persona te puede llamar, es cualquier tipo de persona con cualquier tipo de dificultad en su vida. Entonces es desde la gente que se puede desplazar a la gente que no se puede desplazar, pero no solamente a la que no se puede desplazar, porque uno de los paradigmas que nos han trasladado es, bueno, iremos a casa de la gente en la medida en la que estas personas no puedan ir a la consulta. Falso. Existe una psicología a domicilio que tiene que ver con esa población, pero existe una gran psicología a domicilio que no tiene que ver solo con esa población. Y esto precisamente es una de las grandes paradigmas, ¿no?, que también tenemos que sentar en esta masterclass, en el sentido de que quien más se pueda beneficiar de la intervención a domicilio no solamente es aquella persona que no se puede desplazar, no, es aquella persona que te abre la puerta y que realmente entiende que dentro del domicilio se va a producir un cambio. Dentro de su esfera íntima se va a producir un cambio, y al final, si trasladamos la esfera íntima de la casa a nuestra esfera íntima personal, se produce un cambio. Así que, ¿cuáles son los trastornos o las dificultades que se pueden beneficiar más de la psicología a domicilio? Nuevamente la pregunta se traslada hacia afuera. ¿A quiénes voy a atender yo? Y creo que voy a sacar el máximo potencial en el domicilio. Es decir, soy una experta infanto-juvenil, los niños con TDAH y dificultades de aprendizaje, creo, y estoy visualizando perfectamente
que voy a poder hacer economías de fichas más fáciles en el propio entorno, voy a poder entender más las dificultades, voy a estar más accesible a los padres, voy a hacer modificaciones ambientales para cambiar mesa, escritorio, voy a poder evaluar el contexto donde ese niño está teniendo dificultades. Adelante, genial, ya lo tienes claro, ¿no? Meter dentro de una casa donde estás viendo qué es lo que ocurre con ese niño y con esa niña y esos padres y esas madres, pues es muy beneficioso, ¿no? Como veremos más adelante, que todavía nos queda un ratito juntas. Em, si estás visualizando un paciente agorafóbico y realmente estás diciendo, bueno, la psicología a domicilio va a aquella gente que no se puede desplazar, pero no solamente por una condición física, sino también por una condición psicológica. Entonces, si estás visualizando a este paciente agorafóbico, probablemente también estés visualizando, porque eres experta, la intervención de un paciente agorafóbico, ¿no? Y de esa persona que no es capaz de salir de su esfera donde te ha llamado que entres. Maravilloso, o sea, fundamental que puedas visualizar esto. Entonces ya sabes por dónde empezar, ¿no? Lo mismo si estás visualizando a personas depresivas, si estás viendo a un trastorno de la conducta alimentaria y viendo cómo durante todo ese espacio te está dando señales y recursos sobre todo para poder ayudar a esa persona a superar su trastorno de conducta alimentaria. Bueno, problemas de pareja, lo que sea que visualices y que digas como experta en ese área, yo voy a poder ayudar y encima en la casa voy a poder empaparme de esto, voy a poder ayudar de esta manera, perfecto y fenomenal. Estás empezando a recorrer el camino en la psicología a domicilio. Porque, fijaros, una de las cosas que siempre decimos en los cursos es que el psicólogo a domicilio no es un psicólogo que haya trasladado su consulta al domicilio. No, no se trata de decir, bueno, yo hago mi trabajo en consulta y de tal cual así me traslada al domicilio, ¿no? Como cuando un médico va a casa de los pacientes y lleva su maletín y prácticamente es como si estuvieras en la consulta porque te trata de la misma manera, te hace las mismas preguntas, etcétera. No, la psicología a domicilio no se trata de eso, lo siento y lo siento para la gente que esté pensando que es, bueno, yo cojo, me traslado a la casa. Se puede hacer, pero no estarás ni aprendiendo demasiado de la psicología a domicilio, ni realmente dejándote llevar por esa naturalidad, esa flexibilidad y esa psicología propia que tiene el entorno domiciliario. Y sobre todo hay que estar muy atentos porque nos estamos metiendo en la casa de los pacientes con su entropía y su inercia. De esto también hablaremos un poquito más adelante. No me quiero ir, vuelvo, rescato. Lo que estábamos diciendo, visualízate en aquello que puedes ayudar a la gente y realmente ves aquello que puedes ayudar, ¿no? Y así realmente estarás conectando con la psicología a domicilio. No porque te estés trasladando de ambiente, sino porque tú estés conectando con ese área experta que tienes y cómo el domicilio va a potenciar, no sin dificultades, pero va a potenciar todo tu desarrollo profesional y también la forma de ayudar a las personas. Bueno, más preguntas relacionadas con la psicología a domicilio y los paradigmas, que estamos sentando bastantes. Por ejemplo, uno de ellos es si un psicólogo a domicilio es un psicólogo de emergencias, ¿no? En el sentido de que cuando te llame alguien, ay, necesito algo, tienes que venir ya, estamos en una crisis. No, esto no es una psicología de emergencias, esto también es importante que lo podamos diferenciar, ¿vale? El psicólogo a domicilio tiene su metodología, sus objetivos a corto, medio, largo plazo, su encuadre terapéutico que también vamos a ver un poquito más adelante y no somos psicólogos de emergencias, lo siento, pero si te llama alguien que está a punto de suicidarse y si te llama alguien que realmente necesita que vayas ya, igual no eres el recurso adecuado. No significa que estemos dando normas y leyes que se tengan que establecer de forma estricta. Yo hay muchas veces que a mí alguien me ha llamado y por la tarde tenía hueco y he ido, pero no es el encuadre adecuado de nuestra psicología a domicilio. No somos psicólogos de emergencia, no somos psicólogas de emergencia, no vamos a costa de todo y no nos ponemos en peligro. Relacionado con esto, con ponerse en peligro, hay cosas que no se pueden atender en el domicilio y hay que también saberlas. No van a recurrir a nosotras personas víctimas de violencia, fundamentalmente violencia de género estoy hablando, ni personas víctimas de abusos. Ahora bien, no van a recurrir, pero eso no significa que recurran por otro motivo de consulta y tú te plantes en un domicilio y veas indicios de maltrato o veas indicios de abuso. Entonces, tu obligación no es atender en ese contexto está desprotegiendo a las personas, incluida a ti, que te estás poniendo en riesgo.
sino que tu misión fundamental como psicóloga a domicilio es detectar y derivar a los recursos que son adecuados y que pueden atender a estas personas, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado de bastantes cosas, ¿no? Qué nos adecuado atender a domicilio, qué nos vamos a encontrar, qué tipo de paradigma es, no somos una psicóloga de emergencias, quién se puede beneficiar más, o sea que aquí ya estamos, como digo, de lo general a lo específico, ya estamos viendo, pues bueno, cómo se trata esto, qué significa esto de la psicología a domicilio y cuáles son los paradigmas de la psicología a domicilio. Vale, pues entramos un poquito más de lleno y entramos en la diapositiva por excelencia, que además os la muestro porque creo que es reveladora y es fruto del trabajo de muchos años. Fijaros que esta diapositiva hasta hace bien poquito, 2 años o así, seguía construyéndose. Ya hemos parado, pero eso no significa que no haya muchísimas más diferencias entre el consulta y el domicilio. Bueno, lo primero que quiero deciros antes de ver las diferencias es que en esta masterclass ni en todo el curso de psicología a domicilio se pretende desprestigiar ni abandonar la consulta, ¿vale? Esto es muy importante porque yo me he cansado de ser polos opuestos de cosas, ¿no? De que tiene que ser una cosa o la otra, sino que estoy en esa corriente cooperativa y en esa corriente de entendimiento donde realmente esto es complementario. La consulta es complementaria al domicilio, el domicilio es complementario a la consulta. Y luego, pues efectivamente cada uno elige en función de sus fortalezas, sus habilidades y su pasión. Yo elegí el domicilio, lo que no significa que en alguna ocasión haya hecho consulta física. Bien, pues vamos a empezar con las diferencias. Ahí está la tabla, os la vuelvo a poner y realmente lo primero que quiero deciros es que cuando estás en una consulta nos han enseñado que la consulta es nuestro signo, es decir, que todo lo que está alrededor de la consulta, diplomas, fotos, colores, mesa, todo esto no es por casualidad. Nos han enseñado a que la consulta del terapeuta y del psicólogo, de la psicóloga, es el signo del terapeuta. Entonces es bastante importante que si tenéis una consulta echéis un vistazo alrededor porque se está transmitiendo información con el tipo de consulta que tenéis. Bien, como la psicología a domicilio no tiene nada de esto, nuestro signo como terapeutas tenemos que construirlo de otra manera y precisamente se construye a nivel virtual. Es decir, el primer signo del terapeuta a domicilio es cómo estás en las redes sociales, cómo estás en Internet, cómo es tu página web. Y esto es importantísimo. Los pacientes y las personas que piden ayuda se van a empatizar y van a ver realmente quién es esa persona y si cuadra o no cuadra con sus características. De una manera casi inconsciente, muy sutil, pero también de una manera consciente. Van a leer qué es lo que estáis poniendo. Entonces, el signo del terapeuta a domicilio se construye en el mundo virtual, en el mundo de las redes sociales y de Internet. Ahora bien, no solamente eso, sino que también se construye en nuestra vestimenta. Igual que el psicólogo en consulta está más apoyado por el entorno y por la consulta, el psicólogo a domicilio está desprovisto de ese entorno y lo que hay es lo que hay. O sea, cómo voy vestido es importantísimo porque no solamente porque estamos teniendo un signo, sino porque además realmente le estamos transmitiendo a las personas algo y depende del ambiente donde vayamos. Es importante vestir de una manera u otra. No es lo mismo ver a poblaciones de riesgo de exclusión social e ir a barrios desfavorecidos que ir a un barrio con un nivel socioeconómico alto. De hecho, en esta diapositiva yo lo que os presento precisamente son las imágenes que la gente pueda tener sobre la psicología a domicilio de los programas de Super Nanny y nosotros no somos así. Es decir, os voy a mostrar cómo somos. Somos así, es decir, somos personas que no visten de esa manera, ¿no? que nos están mostrando en los programas, sino que realmente tenemos pues otro tipo, ¿no? de vestimenta, como digo, adecuada al entorno y adecuada a las técnicas que se van a utilizar. No es lo mismo estar haciendo una terapia de pareja que estar trabajando psicomotricidad con un niño o una niña, como estar haciendo dificultades de aprendizaje, como estar en una casa de un paciente agorafóbico. No es lo mismo y entonces no vamos vestidas de la misma manera. Pero, por supuesto, lo que no hacemos es ir vestidas con
bueno, como nos han mostrado los programas de televisión. Pero bueno, no es criticar eso, simplemente es mostraros lo que es real de lo que es un show, ¿no? En ese sentido. Y luego otras cosas importantísimas es la comunicación no verbal que tenga el psicólogo a domicilio. Y sobre eso hablamos mucho en el curso, sobre cuáles son las habilidades terapéuticas básicas, no del psicólogo en general, ni de la psicóloga en general que nos han enseñado en la carrera o en los másteres, sino cuáles son las habilidades terapéuticas básicas de la psicóloga a domicilio. Bien, vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar sobre los límites, ¿no? Esto es muy importante, está como segunda en la tabla, y es que los límites en consulta están marcados, es decir, tú sabes qué tiempo hay, qué espacio de terapia, sabes también cuáles son las personas implicadas, el ruido está controlado, el secreto profesional también. La difusión en cuanto a los límites es lo que ocurre en el domicilio, y pretender poner límites como si, insisto, trasladas la consulta al domicilio, entonces es estar un poquito, bueno, pues confundidos en eso. En la psicología a domicilio no se le pueden poner los límites ni se puede llevar una lista, como siempre digo a las psicólogas, de se puede hacer, lo que no se puede hacer, esto es así, esto es así. No, los domicilios son distintos. Lo que tiene sentido en un sitio no tiene sentido en otro. Y realmente, pues empezar de primeras poniendo unos límites hace que la psicología a domicilio pierda esa naturalidad, esa flexibilidad y esa adaptabilidad que tiene que haber por parte de las dos personas, tanto de la psicóloga como de la paciente o del paciente. Entonces, hay una difusión en cuanto a los límites y, ojo aquí, psicólogas, habilidad terapéutica, hay que estar cómoda en la difusión de los límites y hay que ir poniéndolos poco a poco. ¿Dónde se realiza la terapia? ¿Qué vamos a hacer? Dentro de la casa, ¿quiénes están? ¿Qué interrupciones va a haber? ¿Qué vamos a utilizar como recursos de la casa? ¿Se puede fumar? ¿No se puede fumar? ¿Se puede ir al baño? ¿No se puede ir al baño? ¿Suena el teléfono? Vivan los límites en la psicología a domicilio y viva esa difusión de los límites que te hacen meterte de lleno en las dinámicas de las casas, ¿no? Pero claro, también hay que saber ponerlos en el momento adecuado. Luego vamos a ver algunas cosas relacionadas con las situaciones comprometidas y conflictivas. Seguimos con el vínculo, importantísimo, aquellos que estudiáis alianza terapéutica, por favor, es que el vínculo es esencial. Si no hay un vínculo adecuado, me parece a mí que no se va a poder hacer ningún tipo de terapia psicológica. El vínculo en la consulta es un vínculo adecuado, buenísimo, estupendo. El vínculo en el domicilio, si no se hace bien, es un vínculo demasiado fuerte y puede no ser terapéutico, demasiado rápido, ¿vale? Entonces el vínculo necesita su tiempo, el vínculo de alguna forma necesita que la persona de repente vea que estás siendo salvadora casi y estás viniendo a casa y estás solucionando a como, pues eres una psicóloga normal, ¿no? Que me va a ayudar conforme a una metodología y me vas a ir diciendo cosas con las que voy a estar de acuerdo, probablemente con las que no, o me vas a dar recomendaciones que voy a hacer y que no, ¿no? Entonces, bueno, pues ese vínculo terapéutico tiene que ser adecuado y se hace con una buena praxis, ¿no? En ese sentido. La información, todo el mundo estará pensando, la información. Efectivamente, la información es esencial en el domicilio. Nosotros estamos hablando siempre de que cuando estás interviniendo en el domicilio, estás como en la metáfora del iceberg, vista como en la imagen que os muestro. Es decir, tú entras dentro de una casa y tú estás viendo el iceberg entero, pero la parte de arriba del iceberg es aquello que te cuentan y que tú ves. Se verbaliza en el ambiente, ¿no? Aquellas personas que están verbalizando sus dificultades, pero también las estás viendo, esas dificultades. Pero en el domicilio existe otra gran masa de hielo debajo de eso que ves y te cuentan, que es lo que ves y no te cuentan, y con lo que no puedes trabajar hasta que no salga a la superficie. Porque trabajar demasiado rápido en algo que no está verbalizado no es una buena praxis y empieza a haber confrontaciones demasiado directas. Con lo cual es importante que el psicólogo a domicilio observe, se empape de lo que hay en esa casa, integre la información, no se sienta desbordada y desbordado por esa información, pero sea capaz de trabajar con aquello que se ve y se verbaliza y ayudar a verbalizar lo siguiente, ¿no? Bueno, todos nos hemos encontrado dentro de nuestra carrera profesional como psicólogas a domicilio en el equipo. Siempre hay anécdotas de cualquier tipo que nos ayudan a visualizar esto, ¿no? Empiezas a preguntar por las relaciones en la familia y de no, todos estamos bien, todo fenomenal, nos llevamos bien y de repente viene
un menor, ¿no? O viene un adolescente o incluso viene un adulto que está en la casa y empieza, porque me has dicho que no sé qué, no sé cuánto, esto, no sé... Y te quedas diciendo, vaya, qué forma de hablar, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente hay que trabajar con eso, pero o nos han verbalizado lo contrario o no nos lo han dicho, con lo cual de momento no forma parte del motivo de consulta explícito, lo que no quiere decir que haya motivo de consulta implícito. Pero esto es el día a día del psicólogo a domicilio y se tiene que sentir cómoda en esta situación en la que hay una máxima información por observación, ¿vale? Que está derivada del espacio real, que hay una observación directa y que realmente, bueno, pues te estás empapando de todo lo que estás viendo y no te puede colapsar y sobre todo no puedes utilizar una información que estás viendo si no es adecuado utilizarla en ese sentido en el momento de terapia en el que estáis. Bien, objetivos. Los objetivos, como digo, ahí están marcados por el motivo de consulta cuando estás en una consulta y con eso tienes que trabajar y está bien que trabajes con eso porque es en el fondo la vivencia de la persona. Pero en el domicilio hay una necesidad de priorizar objetivos, ¿no? En este sentido, la psicóloga tiene que priorizar unos objetivos y tiene sobre todo que hablar con la persona de una manera en la que ambos dos entiendan cuáles son los objetivos a tratar, porque si no, como estás en el territorio de los pacientes, como estás en su casa, con sus normas, con sus límites, pues se puede llegar a confundir el hecho de que alguien viene a casa y yo mando sobre esa persona que no está en su ambiente. Entonces necesitamos consensuar y priorizar objetivos entre todos. Otra de las cuestiones claves de la psicología a domicilio es la transferencia, ¿vale? Este concepto a mí me encanta. De hecho, lo hemos llamado como transferencia terapéutica, porque consiste en que no solamente las recomendaciones que se dan en el domicilio son más fáciles de comprobar, de si se hacen o no se hacen, de si rellenan o no rellenan una columna de fichas, si se rellenan o no rellenan un diario emocional, si juegan o no juegan a los juegos de mesa que les han recomendado. No solamente eso, que es muy interesante, sino que lo que ocurre es que cuando tú estás trabajando en el domicilio con los recursos que están en el domicilio, la transferencia es mucho más directa. Lo vais a ver clarísimo en una ADS, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo una ADS en visualización, no es lo mismo que estar haciendo una ADS en vivo. Y precisamente las DS en vivo se hacen, las de sensibilización sistemáticas se hacen en el domicilio de una forma mucho más viva. Pero también lo vais a ver con un montón de cosas, es decir, si estamos trabajando motricidad, si estamos trabajando habilidades de la vida terapéutica, de la vida diaria, si estamos trabajando comunicación entre las personas, disposiciones de ambientes, en fin, lo vais a ver clarísimo que esa transferencia terapéutica es que si estás trabajando en el entorno donde en el entorno se tienen que dar los cambios, pues es muchísimo más fácil. ¿Y por qué? Porque somos modelos. Las psicólogas a domicilio y los psicólogos a domicilio somos modelos, es decir, lo que nosotros implementamos en el domicilio primero lo vivimos nosotros y nosotras y luego lo hacen los pacientes y siguen nuestra estela. Entonces es muy importante cómo nosotros tenemos esa presencia física en el domicilio. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, hay muchísimas más diferencias, pero sobre todo me voy a centrar en las últimas ya, que son las dudas sobre el reconocimiento de la figura del profesional y las dudas sobre el reconocimiento de enfermedad. Fijaros, hemos tenido muchas críticas. La primera es que si una psicóloga realmente era una psicóloga en el domicilio, hasta el día de hoy nos confunden con otro tipo de profesiones, como la profesora particular o como, no sé, el acompañante espiritual. Pero no, somos psicólogas y psicólogos a domicilio con nuestra formación y nuestra experiencia y realmente en el domicilio existen dudas, ¿vale? Dudas en general, dudas de la gente que nos contrata, pero dudas en general de lo que ocurre, ¿no? Entonces, de quiénes somos, ¿no? Y de dónde venimos. Entonces, es importante que sepamos que la psicología a domicilio es una rama de la psicología y tiene su praxis y tiene su deontología y nosotros tenemos que llevarla a cabo de esa manera, porque si no nos tendrán a desfigurar, ¿no? En el sentido de no sé muy bien lo que es una psicóloga a domicilio ni lo que hace. Entonces, esto existe porque la gente no está demandando psicología a domicilio, entonces esto existe, pero es importante que nosotras sepamos trasladar lo que es y lo que no es una psicóloga a domicilio, ¿vale? Y sobre las dudas del reconocimiento de enfermedad también nos han criticado mucho el hecho de que estas
como legitimando el problema, ¿no? Es que si vas a casa de un agorafóbico, vas a casa de un depresivo, es que esta gente no tiene conciencia de enfermedad y que realmente pues no va a poder salir nunca de ahí porque encima estás ayudando a que su conducta se perpetúe, ¿no? Y su dificultad se perpetúe. Y esto vuelve a ser otra vez un paradigma falso. La psicología a domicilio trata a las personas en el entorno y el entorno puede ser la casa o fuera de la casa. Y si el objetivo terapéutico es rescatar a esa persona para que vaya fuera de la casa, entonces rescatamos a esa persona y ponemos todo nuestro bagaje y nuestro conocimiento a ese servicio. Realmente tiene tan poca conciencia de enfermedad la gente que va obligada al psicólogo o a la psicóloga en consulta, como la gente que no quiere abrirte la puerta. Y cuando nos abren la puerta de las casas, están haciendo un ejercicio de exposición y de abrir su intimidad que realmente es maravilloso, es precioso y requiere de muchísimo respeto. Bueno, esto es una pequeña introducción de las diferencias de la psicología a domicilio y la de consulta. A partir de ahí se empiezan a trasladar un montón de implicaciones, ¿no? Sobre qué es o qué no es, etcétera. Entonces, a mí me gustaría, sobre todo, en esta última parte ya, me gustaría detenerme en dos cosas importantes, ¿vale? Ya estamos, bueno, yo creo que ya hemos calentado motores, ya sabemos, bueno, ya me conoces, ya sabes cómo hablo, cómo transmito, soy cercana, soy cálida, soy muy profesional y esto es lo que a mí me encanta, es mi pasión y así lo traslado en los cursos, ¿no? Como el próximo que vamos a hacer. Entonces, me detengo en dos cosas más y ya, bueno, pues llegaremos al final, ¿no? De la masterclass. La primera en la que me quiero detener es la alianza. Antes la hemos dicho, pero fijaros, hemos descubierto los pasos, que bien que sea así, ¿no? Hemos descubierto los pasos, 3 pasos donde la alianza terapéutica se forja adecuadamente en el domicilio. Y esa alianza terapéutica tiene un primer paso. Primero, como os decía, es la aceptación virtual de la psicóloga. Es decir, es que ellos te vean en redes sociales y te vean en internet y te vean de una manera en la que eres tú, hablando, mirando a cámara, haciendo un vídeo, trasladando tu conocimiento, ayudando a la gente, o sea, te vean, ¿no? Ya sea por un perfil de LinkedIn, que dice más de lo que pensáis, por cierto, importante los LinkedIns, a tenerlos bien, o ya sea porque tienes una página web y unas redes sociales, ¿no? Entonces, la aceptación de la presencia virtual, ¿vale? Presencia virtual de la psicóloga a domicilio es primer paso, importantísimo. Luego hay un segundo paso donde la alianza terapéutica coge un poquito de carrerilla y es la conversación por teléfono. No solamente te han visto y te han oído, sino que ahora van a interactuar contigo por teléfono. Esto es esencial. Luego veremos que no vamos a ningún domicilio sin haber tenido una conversación telefónica, ¿vale? Entonces, ese entendimiento telefónico entre lo que a mí me pasa, soy el profesional adecuado, soy experto de ese área, entiendo lo que pasa, etcétera, es esencial. Entonces, el primer paso de alianza es que te vean en internet y realmente des confianza y que hables contigo por teléfono y vuelvas a refutar esa confianza. Bien, segundo paso de la alianza terapéutica tiene que ver con los primeros momentos y los instantes. A mí esto me parece preciosísimo, además de muy delicado, pero son esos primeros instantes en los que te abren la puerta y tras cruzar la puerta ya tienen tu presencia física, no la virtual, que es la que tenían en la cabeza, sino ya tienen tu presencia física. Y entonces se tiene que hacer, como yo digo, una doble aceptación. Es decir, la persona que te abre la puerta tiene que aceptar físicamente quién eres, porque se lo ha imaginado o lo ha podido ver, pero no lo tiene delante. Entonces tiene que aceptar físicamente quién eres y ahí acordaros de la vestimenta, acordaros de vuestra forma de moveros, etc. Y además, tú tienes que aceptar el lugar donde se va a hacer la terapia. Yo siempre cuento la misma anécdota, pero los psicólogos a domicilio no estamos en cualquier lugar haciendo terapia porque sea nuestra obligación ni porque haya que estar ahí, sino que vamos a los lugares donde estamos cómodas, porque el terapeuta a domicilio tiene que estar cómoda para poder hacer una buena terapia. Entonces, ¿qué ambientes nos pueden dar un poquito de repelús? Pues, y no nos pueden hacer bien nuestro trabajo. Pues casas chimenea, como yo llamo, que son las casas que son de fumadores y te sumerges directamente bueno, pues en una nube tóxica. Claro, si tienes problemas respiratorios, si no te gusta un buen tabaco, si no quieres, puede que no estés cómoda en ese ambiente. Casas de cazadores, donde hay
una sobreexposición de animales muertos. Claro, si eres vegetariana, si eres vegana, no sé si realmente te da mucha presión, no puedes estar cómoda. Casas de gente muy religiosa, ¿no? Donde realmente hay demasiado, eh, insisto, es un exceso, ¿vale? O sea, cuando realmente hay un exceso y sobre todo casas desordenadas y realmente muy abrumadoras. Entonces, bueno, pues todo el mundo tiene sus limitaciones. Es importante que la psicóloga a domicilio conozca cuáles son sus limitaciones y realmente, bueno, pues qué es lo que vamos a poder trabajar y dónde vamos a poder trabajar. Es muy importante. Así que en el segundo paso de la alianza terapéutica hay una doble aceptación. Y luego, por último, está el tercer paso. Una vez que ya estás entre la primera y la cuarta sesión, tiene que haber un determinado acuerdo terapéutico. Tenemos que estar en sintonía, tanto las personas que están en el domicilio como la psicóloga que va a la casa, sobre los objetivos de intervención y sobre la forma en la que el terapeuta va a ayudar en ese domicilio. Y esto es lo que más puede, de alguna forma, referirse a lo que es el vínculo terapéutico en consulta, porque hay que estar de acuerdo en lo que se hace, pero fijaros que aquí la dificultad es que tu perspectiva dentro de una casa con la máxima información, como os decía, por observación que tenemos, pues puede dar lugar a que plantees unos objetivos que no están acordes todavía al momento de vida o al momento de cambio que viven los pacientes. Así que bueno, esto es en lo que me quería detener, pero me falta una cosita más que he introducido y es el encuadre terapéutico, ¿vale? Es importantísimo que seamos capaces de dar un encuadre terapéutico adecuado a domicilio. ¿Qué no es un encuadre terapéutico adecuado? Pues estar en un domicilio de gente que no te quiere ver o formar parte de una encerrona, que suelen hacer padres, madres o parejas o hijos, hijas, donde hay una persona que está realmente pasándolo muy mal, que es el señalado, el paciente identificado, esta persona está mal, a esta persona hay que cambiarla porque nos está saboteando nuestra vida a todos los demás. Y entonces justamente ahí tú entras en escena, ¿no? Te llaman y tú entras en escena. Cuidado, psicólogas y psicólogos, con ir a encuadres falsos. O sea, es importantísimo que el encuadre terapéutico empiece con un encuadre telefónico y que realmente si identificamos que esa paciente, esa persona no nos quiere ver, no se empieza a trabajar con esa persona. Lo que no significa que no se pueda ir al domicilio para trabajar con otras, que sí te quieren ver. Pero no se empieza con esa persona, ¿vale? Ojo los encuadres falsos, ¿vale? Es importante nuestra seguridad y estar en un encuadre falso, en una encerrona, puede ponernos en riesgo en algún momento. Entonces, nosotros seguimos tocando madera para que no nos ocurra nada, pero es porque tenemos esta metodología, ¿vale? Porque sabemos que hay que hacer un buen encuadre telefónico. Así que el encuadre, lo telefónico, lo hemos dividido en tres. El encuadre logístico, es decir, cuando estás hablando con la persona es importante que sepas que puedes atenderle por zona, por horarios y que te puede pagar por honorarios. Cuando estás en la parte de la conversación telefónica que toca el encuadre terapéutico, aquí es importante que sepan quién eres tú, cómo trabajas, de qué eres experto y que consigas entablar esa confianza a raíz de quién eres tú con la persona que te viene a llamar sobre el motivo de consulta, cómo pueden ayudarte y cuáles son los objetivos que ellos se plantean. Y luego, por último, el encuadre a domicilio, último pero no menos importante, para indagar en esa conversación telefónica si es adecuado o no el ambiente de trabajo, si las otras personas saben de nuestra existencia, dónde se va a realizar la terapia y con quién se vive, ¿vale? Así que este encuadre terapéutico telefónico, que luego se hacen en los cursos unas prácticas muy bonitas y unos role-playings muy bonitos, pues nos da pie a que nos enfrentemos a una conversación telefónica de forma adecuada. Bueno, ahora sí que sí me voy al último punto, que me parece que es importantísimo, que tiene que ver sobre todo con las situaciones comprometidas y conflictivas. Bienvenidas y bienvenidos psicólogos y psicólogas a el punto central donde realmente nuestras habilidades terapéuticas se ven evaluadas, ¿vale? Y entonces este punto central lo hemos dividido en dos, esas situaciones comprometidas y conflictivas, que está en la diapositiva que os muestro. Bueno, empezamos por las comprometidas, las podéis ir leyendo y efectivamente, ¿qué pasa cuando la psicóloga va a la casa y de repente las discusiones y las peleas son más frecuentes en nuestra presencia? ¿Y qué hacemos, no? En ese sentido. Bueno, yo aquí siempre hablo mucho con las psicólogas en los cursos para ver cuál es la primera reacción que les salen. Sé cuál fue la primera mía. No todas veces lo he hecho bien, o sea, esto precisamente
uno de los motivos por los que hago estos cursos es porque no quiero que la gente se vaya al domicilio de la misma manera que yo me fui, simplemente porque una madre me dijo que venga, vente a mi casa y dije, ah, fenomenal, he visto un nuevo mundo de posibilidades. Vi un nuevo mundo de posibilidades, pero también vi una responsabilidad. Y esa responsabilidad es la que hago con los cursos, ¿no? Es decir, me gusta que la gente esté formada, sea una buena psicóloga a domicilio y esté formada en un ámbito de intervención que es distinto y que requiere de nuestras máximas habilidades terapéuticas. Así que, ¿qué es lo que ocurre cuando se producen mayores discusiones en nuestra presencia y además se elevan? Ya sabéis que la agresividad motiva agresividad, entonces se elevan, se elevan, se elevan y de repente estás en un ambiente absolutamente agresivo donde tú además estás en peligro. Bueno, aquí siempre hacemos la dinámica de que observación se hace, te da información de cómo la gente se mueve en el conflicto y cómo es esa dinámica de conflicto. Pero vistas una discusión es vistas todas, no hay que estar continuamente observando y decir, ah, sí, fenomenal, estoy observando, me voy a quedar aquí, voy a observar, porque esto es lo que hay que hacer en la psicología de domicilio, observar mucho. No, violencia, eh, cero, en el sentido en el que una vez observado el principio y una vez observada una discusión, observadas todas, ¿no? Entonces, es importante que seamos conscientes de que la psicología a domicilio nos puede poner en riesgo en estas situaciones de violencia y que nosotros tenemos que estar preparados con un protocolo. Entonces, nuestra recomendación siempre es un toque de atención a las personas. Si seguís en esta conducta violenta, yo me voy y me voy de la casa y me retiro de la casa y me voy a otro lugar. ¿Por qué? Porque si no estaremos legitimando esa violencia. Ellos no lo hacen de una forma en la que, a ver, muchas veces sí, efectivamente tienen conflicto y llegan a ese conflicto violento, pero muchas otras veces lo provocan para enseñarte cosas que no son fácil verbalizar y que quieren que veas, ¿no? Pero claro, no se dan cuenta de que están avivando demasiado el ambiente y que podemos estar todos en peligro, ¿no? Bien, esta es una de las cuestiones, ¿no? Comprometidas. ¿Qué otra puede ser comprometida? Pues cuando te cuestionan tu valía profesional y cuando te la cuestionan de una forma muy agresiva en el propio domicilio. Ahí siempre echamos una vista atrás y decimos, pues, ¿en qué medida hemos justificado adecuadamente nuestro trabajo profesional en esta casa, ¿no? Pero claro, imaginaros si es comprometida la situación que nada más abrirte la puerta dices, hombre, hola, ¿qué tal, Manola? ¿Cómo estás? Muy mal, fatal. Yo ya que estoy harta de que esto siga así, porque no estamos haciendo nada, porque no estamos trabajando bien, porque es que no entiendo lo que haces, porque, wow, ¿no? O sea, ¿y qué haces, no? ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo realmente recoges esa angustia? Y también en el curso se hace mucho role-playing de esto, ¿cómo recoges esa angustia y luego la llevas al momento adecuado terapéutico, ¿no? Bueno, ahí ya sabes que la alianza está un poquito quebrada. Bueno, sobre todo los límites, ¿no? Con las familias también. Si hemos llegado a un objetivo terapéutico donde la familia dice, ay, mejor ya lo vamos a dejar porque hasta ahora hemos estado muy bien, no queremos abrir este melón, no queremos empezar este trabajo, o directamente ni siquiera te dicen eso y te dicen, oye, que ya estamos fenomenal y que dejamos la intervención porque muchísimas gracias por habernos ayudado, ¿no? Y como eso, pues en el propio domicilio, cuando te llega esa información en ese mismo momento, pues hay que saber manejarla, ¿no? O la confusión en la figura del profesional o la confusión en los objetivos terapéuticos, ¿no? Qué comprometido es que de repente salgas de un cuarto de un niño o de una niña y dicen, ¿has hecho los deberes? ¿Cómo que sí he hecho los deberes? ¿Has hecho los deberes? Porque claro, mañana hay examen, porque mi hijo está muy agobiado, porque yo estoy muy agobiada. Entonces, claro, ¿en qué momento se confundió el hecho de que yo venía aquí a hacer los deberes aunque esté trabajando dificultades de aprendizaje, ¿no? O en qué momento se confunde un rendimiento académico cuando realmente el niño tiene un problema de conducta grave. Así que, bueno, hay situaciones comprometidas que hay que saber lidiar con ellas porque ocurren en las transacciones humanas, ocurren en las vinculaciones que tenemos. Pero es que hay algunas conflictivas, las hemos separado así, que también son comprometidas, pero las hemos separado así de una manera pues, más pedagógica, más didáctica, como por ejemplo pues todo lo que tiene que ver con el acceso que tiene la persona al psicólogo, es decir, las llamadas, el teléfono, los WhatsApp, el correo electrónico, cómo toda esa comunicación genera un conflicto, ¿no? Si te cancelan una sesión por WhatsApp y no lo has visto y te presentas en la casa, si hay llamadas en horarios inesperados, lo cojo o no lo cojo. Entonces, todo esto durante el curso tenemos muchas horas para poder desgranarlo, para realmente ver cuál es la profundidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que las más simpáticas y también muy conflictivas y muy comprometidas son la de te quedas a cenar, la de te puedo ofrecer alguna cosa, la de quieres un cigarro, la de te invito a la comunión de Fer, te he comprado un regalo.
O sea, todo lo que viene a ser, pues esa difusión de límites, pero a su vez no se está haciendo de forma de una manera que tenga maldad, ¿no? O sea, las personas que están traspasando esos límites lo están haciendo primero porque estás en su casa y segundo porque no saben muchas veces cuál es el límite o no de un terapeuta a domicilio. Entonces a mí me han ofrecido cualquier cosa, me han ofrecido quedarme a cenar, me han ofrecido quedarme a comer, me han ofrecido un cigarro, me han ofrecido ayudarles a fregar los platos, o sea, realmente, cuanta más patología normalmente hay, más difícil suele ser todo esto, pero aún así hay madres y padres que se han confundido y han dicho, oye, ¿te puedes quedar con mi hija un ratito mientras la cuidas porque me voy a ir a un lugar? Y te dejan sola con el niño, con la niña en casa, o con el abuelo, con la abuela. O sea que realmente hay una confusión, ¿no? Y puede haber un conflicto. Entonces, yo os pregunto, ¿qué haces? ¿Se puede fumar o no se puede fumar en consulta? ¿No? No tú como terapeuta, sino el paciente. ¿Puede fumar o no puede fumar en consulta? ¿No? Eh, ¿Cómo respondes al hecho de te he comprado un regalo o al hecho de te quedas a cenar o te he invitado a la comunión? ¿No? Que suelen ser preguntas un poquito más directas, ¿no? Más íntimas. Bueno, pues todo tiene un porqué. Siempre decimos en la psicología a domicilio que nada ocurre por casualidad y que todo tiene pues bueno, pues un matiz importante que hay que saber captar y hay que saber recoger y llevarle al momento adecuado de terapia. Yo siempre cuando ya me sale solo, ¿no? Porque al final tienes unos mantras y los utilizas, pero me dicen, oye, ¿por qué no te quedas a cenar un día? Nos haría mucha ilusión, etcétera. Claro, tú puedes ir con el, esto no es adecuado, esto no es deontológico, esto no es profesional, o puedes ir con el de, me encantaría, estoy muy agradecida, sé que esto es una muestra de agradecimiento, recoges de alguna forma esa muestra de agradecimiento y luego finalmente les dices, cuando terminemos la intervención, entonces lo celebraremos y me quedaré a cenar, ¿no? Y trasladas ese momento a lo que os digo, a lo que es realmente terapéutico. Entonces, bueno, ¿eso significa que no podamos comer con los pacientes? No, es decir, os hago esta pregunta, ¿qué tipos de pacientes o personas sería adecuado que nos sentáramos a la mesa a comer, ¿no? Y bueno, probablemente ya estaréis avanzada a la masterclass, estáis diciendo, a ver, esta pregunta tiene trampa, me la está haciendo Natalia de alguna manera. Sí, es lo que estáis pensando, trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Nosotros hemos comido y hemos cenado con muchas personas que en un determinado momento de la terapia era adecuado hacer ese tipo de intervención, cosa que sería un poquito más difícil en consulta y no lo es tanto en consulta domiciliaria. Y así un montón, ¿no? De ejemplos que en el curso está lleno de ellos. ¿Qué más cosas? Pues cuando se producen visitas inesperadas, interrupciones o cuando realmente pues hay situaciones inapropiadas, ¿no? En la terapia, como que te reciben en pijama, en ropa interior, como que el olor es incómodo, como que hay, bueno, pues determinadas circunstancias que hacen que la terapia a domicilio pues tenga esas situaciones conflictivas que nosotros decimos. Hay muchas, todas y cada una de ellas durante estos 10 años las hemos analizado, todas las hemos desgranado y todas tienen un protocolo. Y es precioso poder transmitiroslo así en el curso porque la gente sale del curso y sale súper empoderada. Sale diciendo, vale, ya sé, o sea, ya sé de qué va esto, ya sé de qué va la psicología a domicilio, ya me he formado en esas habilidades, ya sé a lo que tengo que estar atenta, ya sé cómo me pongo o no me pongo en riesgo, qué encuadre tengo que hacer, qué tipo de intervención, qué observación tengo que hacer. Entonces es maravilloso, ¿no? Poder trasladar este conocimiento. A mí me encanta y es mi pasión. Por último, simplemente deciros que hay 3 niveles de intervención en un domicilio y ya sí que con esto termino. Primer nivel de intervención, el paciente identificado, no nos podemos olvidar atender a su demanda. Segundo nivel de intervención, los que viven en esa propia casa, no podemos ser un psicólogo que pase y diga, hola, hasta luego, me voy a atender al paciente y no hago determinadas alianzas con las personas que están viviendo en esa casa. Entonces, el segundo nivel de intervención es la gente que vive en esa casa, sea familiar o no, la gente que vive en esa casa. Y es importante saber cuándo incluirles. Y el tercer nivel de intervención son familiares o profesionales que no viven en esa casa, pero que son importantes. El psicólogo a domicilio es súper multidisciplinar. Es la persona que va al cole, puesto que va a la casa va al cole, puesto que va a la casa va al psiquiatra, y es una persona que interactúa con otros profesionales alrededor del paciente.
Bueno, hasta aquí la masterclass. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo. Ya me veis que estoy todo el rato sonriendo y con una sonrisa porque me encanta transmitir este conocimiento. Me encantaría poder veros en un curso, poder compartir con vosotros vuestras experiencias. La gente que viene a los cursos normalmente es gente o que nunca ha ido a domicilio o que ha ido a domicilio y quiere comprobar qué es lo que está haciendo porque ha ido a experimentar, como fui yo hace 10 años y se ha ido a experimentar, pero necesita comprobar que lo está haciendo bien, cosa que me encanta porque además los ejemplos que ponen son absolutamente verídicos y lo que hace es que le da sentido al curso en el sentido en el que todo lo que yo cuento la gente está como, ah, sí, sí, eso también me ha pasado. Y levantan la mano y dices, os voy a contar lo que me pasó a mí. Entonces, es esencial compartir este conocimiento, pero insisto, si no eres psicólogo a domicilio o nunca has sido, también es importantísimo que vengas para saber en qué punto partes, ¿no? Gente de cualquier tipo de especialidad o campo experto, desde la sistémica, que están súper interesados en esta cuestión, hasta el enfoque más cognitivo-conductual, hasta incluso el enfoque psicoanalítico, hasta los expertos en adultos, los infantojuveniles, las personas que están más vinculadas a trastornos ansioso-depresivos o patología adulta o esquizofrenia, hasta la gente que está más vinculada a fobias, TOCs, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es un curso que pretende aunar a toda la comunidad de psicólogos y darle, bueno, pues esa base, como digo, metodológica, deontológica y de una buena praxis profesional para que finalmente pues podáis ir a los domicilios, estar seguros y seguras de lo que estáis haciendo y ayudar a un montón de personas que lo necesitan. Una de cada 4 personas necesita un psicólogo, una de cada 4 personas en algún momento de su vida necesitará una psicóloga y qué bonito que nosotros estemos formadas para poder ayudar a las personas. Entonces, es importante que seamos conscientes de que tenemos una responsabilidad y también una responsabilidad en la intervención a domicilio. Gracias por haber estado ahí durante todo este tiempo. Me ha encantado. Ojalá pueda veros en persona o en videoconferencia en directo en alguno de los cursos. Y bueno, cualquier tipo de pregunta y de duda que tengáis relacionada con el curso o con la psicología a domicilio, yo tengo página web, está mi teléfono, el personal y el profesional en las redes sociales y mi email también. Así que podéis escribirme o llamarme o mandarme WhatsApp o Telegram cuando queráis y lo necesitéis. Muchas gracias.